Bienvenidos al foro Los retos de la sociedad venezolana, una actividad académica realizada en la Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín con el propósito de analizar los principales desafíos que vivimos en la actualidad los ciudadanos venezolanos en medio de la realidad política, social y económica que atraviesa nuestro país. Nuestra intención como docentes universitarios es propiciar la participación activa de nuestros estudiantes y de la comunidad en general en este tipo de debates de actividades académicas, con el objetivo de convertirnos juntos en impulsores del desarrollo integral del país. Hoy dedicaremos el foro a analizar, a abordar las principales características de los desafíos tecnológicos que afrontan o que deben asumir no solo los representantes gubernamentales, sino también los ciudadanos venezolanos. Y para ello, para desarrollar esta discusión, me acompañan el día de hoy 4 especialistas, 4 profesores de nuestra casa de estudios. Presento primero a los profesores de la Facultad de Ingeniería, Escuela de Informática. Bienvenido, profesor Giovanni Espósito, ingeniero en computación, magíster en telemática, doctor en ciencias de la educación y en ciencias gerenciales, investigador, profesor de la URBE y también de la Universidad Dr. José Gregorio Hernández. Tengo también el día de hoy, nos acompaña la profesora Lolimar Finol, ingeniera en computación, magíster en gerencia empresarial con diplomado en educación, profesora, como ya mencioné, de nuestra casa de estudios. También quiero darle la bienvenida al profesor Claudio Ordóñez. Bienvenido, profesor, arquitecto, magíster en informática educativa, doctor en arquitectura, profesor titular de la Universidad del Zulia, incluso allí fue director de la Escuela de Diseño Gráfico durante 6 años, profesor también de nuestra universidad en la Escuela de Diseño Gráfico. Y por último, quiero darle la bienvenida al profesor Ernesto Vargas, licenciado en Diseño Gráfico, magíster en Gerencia de Mercadeo, con diplomado en Diseño Gráfico Digital, Medios Electrónicos y experiencia en el área de diseño publicitario, mercadeo y comercialización de servicios de valor agregado en el área de telecomunicaciones, también profesor de la Escuela de Diseño Gráfico. Bienvenidos, profesores, gracias por acompañarme para realizar esta disertación y comienzo acá con el profesor Giovanni Espósito para que nos plantee cuáles serían los desafíos en el ámbito tecnológico que debemos afrontar y asumir con mucha responsabilidad los venezolanos. Bueno, Mariela, primeramente en el tema de la tecnología es importante hacer énfasis en varios puntos. Uno de los desafíos que hay que abordar y hay que desarrollar más aún en nuestro país es el tema de la alfabetización tecnológica. A pesar de que se están haciendo ciertos esfuerzos importantes en esta área, pues todavía hay ciertos puntos claves que debemos tratar al respecto. Otro de los puntos importantes es el protagonismo que tiene el desarrollo tecnológico en el desarrollo industrial y productivo del país. Uno de los puntos también importantes a enfatizar en la discusión del foro. Principalmente dando respuestas a todos los problemas y necesidades pues, que está manifestando hoy en día el país. La alfabetización tecnológica sería el principal desafío, o el primero que usted plantea. Sí, el día sería de hoy. uno de los primeros que tenemos que abordar desde el punto de vista desde la educación básica, primaria, hasta la educación diversificada y llegando a la educación superior. En la educación básica, bueno, se han hecho muchas iniciativas, se están desarrollando muchas iniciativas por parte del Estado. Dotación de equipos, planes de capacitación a los docentes. Sin embargo, pues todavía los resultados nos están dejando ese sabor de que, bueno, todavía nos falta un camino largo por recorrer, sobre todo cuando comparamos un poquito la trayectoria de lo que es el sistema educativo en otros países hermanos de aquí, de la misma Latinoamérica. Ahora, profesor, ¿se ha logrado reducir esa brecha digital? Se ha logrado, si lo comparamos en el tiempo, en la historia, pues sí, se ha logrado.
Ahora, ¿qué medida, en qué porcentaje sería difícil? Es relativo, ¿no? Tendremos que tener un punto de referencia. Pero, sin embargo, pues podemos notar que todavía existe, por ejemplo, en el área de capacitación a los docentes, a los educadores, sobre todo en el área de educación básica, educación diversificada, todavía tenemos una brecha bastante notoria, ¿no? Tenemos una iniciativa de dotación de equipos que aplaudimos, todos aplaudimos, sí. Pero no ha sido suficiente. No ha sido suficiente y sobre todo no se le está a lo mejor dando el provecho que le podemos dar y que queremos darle todos los venezolanos, precisamente porque todavía hace falta un plan de capacitación más, con mayor impacto en los docentes, sobre todo en la educación básica y diversificada. Profesora Finol. Bueno. Retomando el tema del profesor Giovanni, ¿verdad? La parte de alfabetización tecnológica. Yo pertenezco al grupo de PEI, ¿verdad? A los programas de investigación. Y tengo bajo mi responsabilidad, un proyecto donde es de ese tipo. Más que todo enfocado a la comunidad del área de Panamericano. Eso es vía a la urbanización La Victoria, ¿verdad? Muy cerca a la universidad. Y bueno, y allí se dictan algunos talleres, ¿ok? Progresivamente, un sábado, entre semana, ¿ok? Donde yo tengo un equipo de profesores y de facilitadores, donde le impartimos ese tipo de cursos en referencia a la alfabetización tecnológica, que es punto clave hoy en día, no solamente a nivel mundial, en Venezuela sobre todo. Y como dice el profesor, ¿verdad? Todavía existe una brecha muy grande para poder decir que todos los venezolanos estamos ya en la tecnología, ya contamos con una tecnología de comunicación, cualquiera que sea. ¿Pero eso se puede lograr o siempre va a existir la brecha digital? Como Venezuela, en el caso de Venezuela, ¿verdad? Esta parte de proyectos nos lleva mucho tiempo, en realidad. Yo soy PEI desde el 2011 hasta acá, ¿ok? Me asignaron el proyecto, ya yo tengo es un software educativo, por si acaso necesitan saber, un software educativo donde le enseñamos a los que quieran participar cómo utilizar ese sistema. ¿Okay? Que tiene que ver toda la parte de alfabetización tecnológica, desde el desarrollo del trabajo con cualquiera de las tecnologías de información, herramientas ofimáticas, tanto en el ambiente libre como propietario, tomando en cuenta, ¿verdad?, que hoy en día, y más que todo en la parte del gobierno, se toma muy en cuenta la parte del software libre, donde contamos con herramientas. Igualmente, a esos participantes nosotros los adiestramos en la parte de software propietario, porque es muy importante hoy en día tomar en cuenta estos dos ambientes. Claro, y todo eso en el marco del programa del PEI, que es el programa exactamente, el programa de estímulo al investigador, exactamente, sí. Y los profesores, profesor Ordóñez, usted como arquitecto, profesor Vargas como diseñador gráfico, ¿qué opinión les merece el esfuerzo que se ha estado haciendo en este tema de la alfabetización digital? Te puedo comentar acerca de mi experiencia con los participantes de la maestría de informática educativa. Yo manejo una cátedra que se llama las TIC en la formación de los docentes, y la mayoría de los participantes son docentes del área media, primaria y media. La mayoría de ellos manifiestan en el curso que están allí más que todo por iniciativa de la institución donde están, para poder alcanzar alguna categoría mayor, ganar un mejor sueldo, pero ellos mismos aceptan que el ambiente donde se desarrollan en sus ambientes de trabajo, la mayoría de los profesores tienen mucha resistencia al cambio. Es decir, la alfabetización está andando, aparentemente hay esta iniciativa de llevar a las escuelas, por ejemplo, las canemitas, pero al mismo tiempo se están dando estrategias tal vez no suficientes para lo que en verdad amerita el cambio tecnológico y el nuevo paradigma educativo de este siglo, que es que se está centrando demasiado la educación en el hardware, es decir, la canemita más el software que trae. No se están buscando estrategias para que el docente se forme de una manera un poco más abierta, más tal vez colaborativa, tratando de que por ejemplo, los estudiantes se involucren más en los procesos educativos, no como consumidores, sino como productores de contenido. Pareciera que las iniciativas no son suficientes.
estamos agarrando un modelo que tal vez se superó en otros países en los años 70 y 80 y todavía estamos muy centrados en lo que es el aparataje, no necesariamente las estrategias. Ese es el problema. Bueno, conectado mucho con lo que menciona el profesor Claudio, ¿no? Yo pienso que el principal reto es pasar de la teoría a la práctica. ¿Okay? Pero como dice el profesor, bueno, estamos muy basados en el hardware, en la academita, el software libre. Pero si preguntamos a nuestros estudiantes o a la comunidad en general qué es software libre, realmente no lo conocen, no saben qué es, o qué es el desarrollo de este tipo de iniciativas como la que menciona el profesor, la profesora, donde es llevar esa tecnología a todos. No lo sabemos. Software libre, pensamos en cualquier cosa. Desconfianza. Sí, o sea, en relación es que, al uso es de, que el miedo y la software resistencia, libre. obviamente, al cambio, ¿no? Entonces yo creo que el principal reto es transformar toda esa teoría en realmente una práctica de cosas que nos beneficien a todos. O sea, tan sencillo como que, bueno, yo desde mi computadora, desde mi teléfono, desde mi tabla, yo puedo acceder a una biblioteca pública. No tengo que dirigirme hasta la biblioteca para poder acceder a todo el catálogo que tiene, pero no lo sabemos. O sea, sencillamente lo conocemos en teoría, como que, bueno, sabemos que en otros países existe, sabemos que de repente en Europa tienen esta tecnología, bueno, qué chévere, y llegamos hasta ahí. Pero muchas veces, primero, bueno, principalmente porque no todos tienen un computador en su casa con un acceso a internet, o sea, ahí es donde la parte donde tenemos que llegar a todos, ¿no? Y obviamente también por esa resistencia que podemos llegar a tener en un momento determinado de que estamos tan acostumbrados a que si vamos a comprar algo, vamos a la tienda. Sí, eso es cierto. Vamos a hacer una pausa y al regreso entonces retomamos ese tópico interesante de la alfabetización digital y de la resistencia al cambio que ustedes mencionaron. Ya venimos. Estamos de regreso en la Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín, en el foro Los retos sociales, los retos económicos, los desafíos que afrontamos la sociedad venezolana. Pero hoy nos estamos dedicando a abordar el ámbito tecnológico, aquellos retos que deben asumir no solo los representantes gubernamentales, sino también todos como miembros de la sociedad venezolana y en especial los docentes desde las casas de estudios. El profesor Espósito ya había planteado un tema interesante sobre la alfabetización tecnológica. La profesora Finol va a continuar. Bueno, continuando con el tema del proyecto, he notado que hay, y retomando un poquito el tema del profesor, lo de la resistencia al cambio, ¿verdad? He notado que hay participantes que se les llama, se les invita y no aprovechan el taller que se les está dictando, ¿verdad? Gratuito, se les facilita el CD y en el CD está instalado este sistema, este software educativo, donde se lo pueden llevar a su casa. Si no cuentan con un equipo y no cuentan con internet, no importa, pueden ir a cualquiera de estos cyber, donde ya muy bien sabemos que pueden conseguir la facilidad de poder trabajar con un equipo. Y bueno, y allí va a poder conseguir el interesado toda la parte de alfabetización. Es más, está esquematizado una parte de la teoría, que muy bien sabemos que todos debemos manejar la teoría en cuanto a estas herramientas y, por supuesto, como todo software educativo, la parte de práctica y la parte de autoevaluación, porque hay que tomar en cuenta que se debe guiar esa parte con la persona que quiera trabajar con ese sistema, la parte de la autoevaluación, a ver cómo él está en esos conocimientos que está adquiriendo. Entonces yo aprovecho, ¿verdad?, estar acá para invitar a esa comunidad, no solamente a la comunidad donde está enfocado ese proyecto, también a los que quieran participar, a todo nivel de edad, niños, jóvenes, adultos, en fin, hasta la tercera edad. Pueden participar en ese tipo de actividad que está bajo mi responsabilidad. Es decir, que usted considera que aún queda mucho trabajo por hacer en el área de alfabetización tecnológica. Exactamente, hay mucho trabajo por hacer. Este proyecto, como cualquier otro, que me imagino que ya están encaminados,
tiene un periodo de 2 años, apenas lleva 1 año, ¿verdad? Y comprendería 1 año más para la parte de alfabetización, es decir, irse a las comunidades, atacar el problema e ir adiestrando a todos los participantes que quieran colaborar, en este sistema, en este software educativo. Es un software educativo para la alfabetización tecnológica, así es que se llama. En la comunidad que correspondió en el momento en que fui seleccionada por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, ¿verdad? Y bueno, y ahí en el caso, el organismo que rige, que va vigilando, chequeando, es el ONTI. Todos conocemos muy bien lo que es el ONTI, ¿verdad? Y bueno, ellos me facilitaron la parte de equipos para poder ubicar los equipos, que gracias a Dios lo pude lograr y lo hice en el 2012, porque sabemos muy bien que hoy en día para poder comprar esos equipos es bastante costoso. Y bueno, y ahí voy dándole caso, para la parte de la alfabetización tecnológica, que es el tópico que se ha tomado aquí más aún. Claro, allí el Ministerio de Ciencia y Tecnología, pues claro, propició ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Muy bien. Ahora, además o adicionalmente a esas iniciativas también promovidas desde el PEI, desde el Programa de Estímulo al Investigador, ¿qué más se puede hacer desde las universidades? El gobierno, el MINSI incluso, es el organismo que ha creado más oportunidades de estudio luego del pregrado, que son incluso gratuitas. Mucha gente no lo sabe. En su sitio web hay planificaciones de muchos cursos que la gente, sobre todo los docentes, pueden tomar de manera gratuita e incluso armar su propia formación, si lo saben administrar, incluso de la mano de la institución donde labore. Solamente que muchos no lo saben, otros, por ejemplo, lo saben, pero por esta resistencia al cambio que hemos hablado, buscan alguna excusa para no asumirlo, para no hacerlo, para no insertarse en alguno de esos cursos. Por ejemplo, en los participantes de la cátedra que yo doy en el posgrado, muchos alegan que el horario que tienen en su sitio de trabajo no les permite administrar el tiempo para hacer, y además que es a distancia. Entonces viene el otro problema: muchos de estos docentes no están acostumbrados al sistema a distancia porque están demasiado inmiscuidos hace años en el modelo presencial, y para ellos es casi como un atrevimiento, como un susto, tener que buscar la forma de dirigir su propia formación, o sentarse en el computador porque lo ven como una cosa inaccesible. Yo creo que deberíamos empezar por esto, ¿no? O sea, la formación del docente tiene que comenzar primero por bajar esa resistencia al cambio, hacerle ver que por más que tenga años en la docencia, el modelo está cambiando y que ellos tienen que ir hacia ese modelo. Es decir, el paradigma está cambiando y no podemos escapar de él. Pero yo creo que lo primero es eso, sensibilizar al docente, y ese tal vez es uno de los grandes retos de este cambio tecnológico que raya en lo educativo, que es hacer que el docente, que es el que de alguna manera lidera estos cambios a nivel educativo, pueda perder ese miedo, insertarse en cualquiera de estas iniciativas que se están dando, privadas o públicas, porque incluso muchos de ellos también, algunos alegan que los cursos de posgrado son muy costosos, porque incluso en las universidades públicas también hay que pagarlo, pero tal vez desconocen que hay iniciativas del gobierno que son gratuitas y que tal vez por allí se puede comenzar. Que podrían aprovecharlo. Claro, por supuesto. Y además que eso redunda en su beneficio económico. En esos sitios de trabajo evidentemente van a escalar posiciones gracias a esta formación. Y profesor Vargas, ¿la educación a distancia es todavía un reto para nuestro país? Yo pienso que todavía estamos en pañales con respecto a la educación a distancia. O sea, en el sentido que, como dice el profesor Claudio, hay demasiada resistencia y tenemos ese paradigma de que ir a clase es sentarme en el aula frente al profesor, el profesor da la clase, yo escucho, me voy y después presento un examen. En el momento que nosotros cambiemos en esa forma de verlo, de que la clase o la instrucción, quien la maneja, soy yo, el que está viendo la clase, y no quien la maneja es el docente, que es más que nada un instructor, una guía, un facilitador. Cuando lo veamos de esa forma, tal vez entonces la educación a distancia pueda tener el papel que realmente queremos darle. O sea, donde verlo, que yo administro mi proceso, yo soy el que tomo la decisión de cuánto avanzo, cuándo avanzo y hacia dónde avanzo. Entonces pienso que por supuesto vamos a ser mucho más eficientes. Y es que tenemos también esa idea de que si es a distancia es frente al computador.
y el computador es el que me da la clase, ¿no? O sea, cuando veamos el computador como un medio, también, porque es que pensamos eso, o sea, automáticamente no, me siento y el computador es el que me está dando la clase y bueno, si no sé manejar la computadora, obviamente hasta ahí llegué. Cuando vayamos dando ese paso a paso, bueno, domino ya la parte técnica, si se quiere, y veo que es una persona igual, normal, solamente que yo puedo estar en una ciudad y mi profesor puede estar en otra. Cuando ya cambiemos esa forma de ver, obviamente va a ser diferente, pero es que hay que hacerlo desde la educación inicial, ¿no? Yo digo, o sea, el usuario, ¿no? Y tenemos que llegar más que nada no solamente desde el punto de vista académico, sino al usuario final, a nuestros familiares mayores que de repente no están en un ámbito académico, sino que tenemos que llegar a todos, desde el niño, al padre, al tío, al sobrino, o sea, a todos debería llegar eso para que cuando ya sea una forma, digamos, de vida o una forma de verlo más normal, obviamente va a generar un ambiente donde sencillamente esa resistencia va a ir desapareciendo. Pero eso parece contradictorio porque estamos en una época en la cual las redes sociales pues tienen a todo el mundo activos con estos sistemas, nuevas formas de comunicarnos. Entonces, por un lado, parece que sí nos estamos adaptando a esa tecnología, pero por otro nos resistimos a la educación a distancia específicamente. Bueno, el profe Vargas mencionó un punto importante, ¿no? El cambio de paradigma, el cambio, básicamente. Cuando hablamos del tema tecnológico, hablamos no solamente de la educación básica, del aprendizaje del uso de la tecnología como medio de interacción social básico de un ciudadano, ¿no? De poder tener acceso a la información, poder usar un cajero automático, poder consultar una cuenta bancaria en Internet. O entretenerse, profesor. Correcto, o entretenimiento, exactamente. Sino que además de eso existen otras áreas de competencia en el uso de la tecnología. Las competencias profesionales, por ejemplo, dentro de la formación de todos los profesionales en cualquiera de las ocupaciones que nuestros estudiantes vayan a desempeñar en su futuro, necesitan ciertas competencias básicas a nivel tecnológico. Y desde el punto de vista profesional más aún, ahí es donde entra el punto clave de la inserción de un nuevo punto de discusión, que es que estas competencias profesionales que deben desarrollar en todas las áreas universitarias que nuestros estudiantes están insertos en esos planes de estudio, esas áreas profesionales tienen una inherencia tecnológica impresionante, cada día más. En el área de comunicación social, por ejemplo, imagínense a nivel en las especialidades de impreso o de audiovisual, pues la inherencia y la utilidad que tiene la tecnología es indispensable prácticamente. Sí, cambió el estudio de la comunicación social. Fue un cambio que lo originó principalmente en la inserción de las tecnologías, pero el punto es que las competencias tecnológicas y la forma en que se utiliza la tecnología a nivel ya profesional de cada una de las especialidades de cada una de estas ocupaciones tiene mucho que ver con la interacción del sistema educativo con el medio productivo del país. Correcto. Todos los sectores, gobierno, empresa privada, exactamente. Y la esa en trinomía que debe existir para que realmente pueda haber un desarrollo sostenible en un país, tiene que darse. Y precisamente nosotros en Venezuela estamos viviendo una necesidad de mayor integración entre lo que es el sector productivo, la universidad y el Estado. Y de esa necesidad de integración quiero que la abordemos también en el próximo segmento. Es momento de hacer una pausa, pero en breve regresamos con este foro sobre los retos de la sociedad venezolana, hoy abordando el tema tecnológico. Ya regresamos. Estamos de regreso en la Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín, desarrollando este foro sobre los desafíos que debemos afrontar los ciudadanos venezolanos en medio de la realidad que nos ocupa a todos, por supuesto, y en especial a los docentes universitarios. Hoy abordando el tema del ámbito tecnológico con 4 colegas, profesores de la universidad. Y acá hemos tocado temas interesantes como la alfabetización tecnológica, la necesidad de integración del gobierno,
la empresa privada, las universidades, todos los ciudadanos en estos cambios de paradigmas que nos permitan acercarnos a la tecnología. El profesor Ordóñez sé que tiene información relevante sobre eso. Sí, yo quería partir en un comentario a raíz de unas cifras que publicó el año pasado el profesor Ricardo Casanova. Él es de la UCAP, es investigador de allá, es ingeniero en informática, y él plantea en una investigación datos que son bastante interesantes para ver esta realidad precisamente tecnológica, sobre todo en nuestras casas de estudio, ¿no? Por ejemplo, él investigó y determinó que el 76% de los profesores no usan, estoy hablando del sistema educativo en general, ¿okay? No necesariamente a un nivel en específico, no usan ningún tipo de innovación tecnológica para sus clases, es decir, no utilizan wikis, no utilizan blog, no utilizan podcast, no utilizan ningún recurso, apenas un 25% lo hace. También habla de que el 14% de los profesores, apenas el 14%, permiten que esos estudiantes generen algún tipo de contenido tecnológico, es decir, a través de alguna herramienta tecnológica. La mayoría se va, el otro porcentaje que resta, que es el 80 y pico %, se va a la enseñanza tradicional, y siempre las estrategias y los recursos que maneja son los tradicionales. Y además de eso, enfatiza que el 63% de los profesores nunca lo hace, es decir, nunca permite que los estudiantes puedan generar algún tipo de contenido a través de herramientas de tecnología. Esto nos habla de que evidentemente estamos tal vez no en un problema de práctico, ¿no?, sino tal vez de formación. Es decir, el estudiante sigue viendo la tecnología desde el punto de vista lúdico, como entretenimiento. Los profesores no tienen la suficiente todavía formación para poder buscar estrategias creativas para la inserción de la tecnología en los procesos educativos, y obviamente esto nos ubica en un punto de atraso con respecto a otras culturas y a otros países. Es decir, todavía, a pesar de que podemos acceder a tecnología nueva, todavía esa permeabilidad de la tecnología en los procesos educativos no se ha dado, evidentemente. Y creo que el punto clave, que es el que yo quiero aportar a la discusión, es la formación del profesorado. Es decir, yo creo que uno de los retos de este nuevo paradigma, e incluso de nuestro país en este nuevo siglo, es buscar formar de verdad al docente en nuevas tecnologías, aunque no le pongamos la etiqueta de nuevas, ¿no?, porque ya muchas de ellas son tradicionales, pero todavía no se les ha buscado su lugar dentro de los procesos educativos, el lugar que deberían tener, precisamente porque creo que la formación ha fallado bastante. Usted dijo algo muy importante, debemos, nosotros debemos, claro, los docentes, las universidades, pero ¿cuál es el papel del Estado en este caso? Además de la dotación de equipos, dejando a un lado la dotación de equipos. Yo creo que el inicio ya lo ha dado, es decir, yo creo que ya se ha buscado la manera de ofertar a los docentes de manera gratuita muchos cursos de formación. El problema es que todavía las instituciones donde esos docentes están adscritos no han buscado los mecanismos para que en verdad esto se dé de manera fluida. Por ejemplo, muchos de los participantes del posgrado se quejan de que el sitio donde están laborando, la mayoría son instituciones públicas, los absorbe de tal manera que no les da tiempo para insertarse en una de estas actividades. Aunque son a distancia, hay muchas trabas todavía. Por ejemplo, la falta de un acceso a un equipo de computación o a internet para poderse conectar en línea, o el tiempo suficiente para cumplir. La mayoría de ellos trabajan solamente medio turno en una institución pública, pero el otro medio turno, por cuestiones económicas, pues buscan otra institución que tenga un turno diferente, claro, o simplemente lo dedican a las actividades educativas inherentes a lo que están haciendo. Perciben como algo secundario, sí, que no les generará un valor agregado. En el corto plazo, no lo ven como un beneficio a largo o mediano plazo, sino que lo ven como algo que les va a quitar tiempo que pueden aprovechar para otra cosa. Sí, lo ven más que nada como una opción, ¿no? O sea, bueno, está esto acá que de repente me puede servir para un determinado caso, pero no lo ven como una herramienta para el día a día, como lo decía al principio, o sea, algo práctico, no decir, bueno, yo puedo a través de mi computadora hacer una presentación y esa presentación vincularla de repente con algún video de YouTube, y obviamente eso va a hacer que mi clase sea mucho más interesante. Pero como preguntaste al principio, ¿qué parte pone el ente o los entes gubernamentales en esa cadena, ¿no? Y es que, bueno, como mencionó el profesor, a veces en un acceso, no todos los colegios tienen un acceso a internet en cada aula. Nosotros lo vemos acá, por ejemplo, en la universidad, nosotros tenemos un acceso a internet en cada una de las aulas, y todavía a veces se nos hace muchas veces complicado hacerlo, ¿no? ¿Y por qué se nos hace complicado? Bueno, por la parte técnica, que a veces
no tenemos que si el ancho de banda necesario, no tenemos las características del equipo específico. O sea, hay muchos factores que desde el punto de vista del gobierno como principal proveedor de servicios de Internet y como principal proveedor de todo lo que tiene que ver con programas de estudio y todo aquello, o sea, tiene que ver con una parte que es el docente como tal, ponerlo en práctica, pero ¿qué es lo que voy a poner en práctica? Bueno, todas estas herramientas que me están dando y, como les decía, pasar de la teoría a la implementación efectiva de lo que estamos haciendo, que realmente funcione. Bueno, vamos a poner Internet, vamos a poner un video, pero que realmente el video corra, funcione, todo perfecto para poder hacerlo dinámico. Y eso en ocasiones se escapa de las manos de las autoridades universitarias. Sí, del docente. El funcionamiento de Internet, de la lentitud en el proceso, de la conexión. Mariela, un punto importante que mencionó el profesor es que la dotación de los recursos es importante, ¿no? Pero el Estado juega un papel mucho más importante en este proceso, ¿no? Precisamente la educación es un fenómeno que tiene un propósito. En la sociedad tiene un propósito muy, muy clave para el desarrollo de la sociedad. Y precisamente el Estado tiene, dentro de sus principales responsabilidades, establecer cuál es ese camino, esa visión, hacia dónde va encaminado la educación. No solamente para la formación de los futuros formadores, los docentes, los profesores universitarios, sino todas las carreras profesionales que se van a desempeñar y que van a tener un rol muy específico y muy adecuado a la realidad y contexto del país. Y ese estudio y esa canalización, esa planificación, esa ejecución, esa dotación de recursos, tiene que dirigirla al Estado. Pero no solo el Estado, sino que tiene que estar también involucradas las universidades, estar involucradas las empresas privadas, las empresas públicas también, de alguna manera estableciendo, bueno, cuál es el inventario de los recursos que las empresas privadas y públicas pueden ofrecerle a la sociedad. ¿Qué falta? Basándonos en eso, entonces el Estado tiene que encaminar hacia allá. Bueno, ¿qué necesitamos? Hacia allá tenemos que ir. Si estamos necesitando docentes más innovadores, más creativos, con un uso mejor, más eficiente de los recursos tecnológicos, bueno, entonces las universidades tendremos que ponerle un pie a eso. Tenemos que ponerle un punto de atención. Pero entonces ahí es donde yo veo que hay un poco de desorientación, porque entonces vemos cómo en las carreras universitarias vemos cómo los estudiantes no vemos un propósito, y eso entra otra vez en el punto que mencionó también la profesora Lolimar, la educación a distancia, la brecha digital que tú mencionaste. Hoy en día la educación a distancia ha cambiado mucho. No es solamente ofrecer un distanciamiento por el uso de la tecnología para un beneficio específico hacia los estudiantes y hacia la institución que ofrece el plan de capacitación, sino que tiene que ser más bien las alternativas. El estudiante pueda elaborar su propia estrategia de aprendizaje, pueda decir, mira, yo voy a ir a una conferencia en la universidad donde va a haber una persona que va a decir algo que me interesa. O voy a ver un video desde mi casa a una hora específica que me va a dar a lo mejor una información complementaria a esa conferencia. O voy a ir a un taller en la universidad o en una empresa a hacer una actividad específica. Y esas son las alternativas hacia dónde tiene que cambiar en un primer paso, pues las instituciones universitarias. Por supuesto, no es solo un asunto de comodidad. Exacto, no, para nada. Voy a estudiar a distancia para no salir de mi casa. Exacto, es aprovechar precisamente los recursos tecnológicos para precisamente potenciar esa formación del futuro profesional. Pero volviendo al punto, tiene que haber una coherencia entre lo que son las necesidades, la realidad, el contexto del país, en función de la planificación, la dotación de recursos, los mecanismos que debe propiciar primeramente el Estado, la integración de los tres entes que forman esta trinomía, que quien debería, desde mi punto de vista, propiciarlo en un primer paso es el Estado también. Garantizarlo. Correcto. No es el único responsable. Correcto. Porque pero entonces, este tema vamos a continuarlo luego de una pausa. Recuerden que estamos desarrollando el foro los retos, los desafíos que afrontamos los ciudadanos venezolanos. Estamos acá en la urbe, ya regresamos. Estamos de regreso en el foro Los retos de la sociedad venezolana,
Hoy abordando el tema tecnológico desde la Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín. Ya este es nuestro cuarto segmento y hemos estado conversando con especialistas en el área, profesores de nuestra universidad, tanto de la Facultad de Ingeniería como de la Escuela de Diseño Gráfico. Continuamos con el profesor Vargas. Bueno, algo que conversábamos hace poco, por el aire decíamos que yéndonos ya un poco más al usuario final, saliéndonos tal vez un poco del ámbito educativo como tal, tenemos que enfocarnos, o el reto principal es hacer que todos, o por igual, tengamos acceso a esa tecnología que nos va a permitir ya formarnos, entretenernos o tener acceso a servicios en un momento determinado. Y pienso que una de las principales alternativas que tenemos hoy día es obviamente los dispositivos o la tecnología móvil. Mencionamos en un país que tenemos una penetración de la telefonía móvil por encima de tal vez la cantidad de habitantes que tenemos, o sea, una penetración del 100%. Todos tenemos un teléfono, todos tenemos una cuenta de correo electrónico porque la tenemos que tener, porque principalmente muchas veces para renovar la cédula o para sacarnos la licencia debemos tener una cuenta de correo electrónico, que es lo que mínimo nos va a solicitar un ente para renovar nuestro pasaporte, por ejemplo. Si todos tenemos ese punto de partida como un correo electrónico y la mayoría de nosotros tenemos un teléfono, pienso que es la forma en que podemos ir tratando de democratizar o de llegar a todos con ese ámbito tecnológico. O sea, no ver que la única forma que yo tengo de acceso a la tecnología es la computadora como tal. Ya tenemos que sacarnos eso un poco de nuestra mente, ¿no? Y ver que la tecnología o el acceso a la información no se limita a solamente nuestro escritorio, sino que lo tenemos en nuestros teléfonos, lo tenemos en Twitter. Bueno, y no tengo que tener una computadora para tener una cuenta de Twitter, para poder estar enterado, para poder formarme, para poder saber qué es lo que está pasando. Hoy día vemos cómo en Venezuela el Twitter o las redes sociales han tenido, y yo pienso que de hace tal vez 2-3 años para acá ha sido pero exponencial el crecimiento en el uso de Twitter. Venezuela es uno de los principales países donde se utiliza más Twitter, es impresionante. Entonces, como tú decías, ahí hay algo como paradójico, que si decimos no estamos tan acostumbrados a la tecnología, pero sí estamos tan acostumbrados a utilizar el Twitter o el Facebook, estas cosas. Bueno, y si estamos tan acostumbrados a utilizarlo, es una de las vías o una de las herramientas principales que yo pienso podemos utilizarlo. Una de las cosas que, por ejemplo, hacemos nosotros aquí en la universidad, tenemos nuestra cuenta de Twitter, nos comunicamos con nuestros estudiantes por allí, nosotros como profesores tenemos nuestras cuentas y muchos de nuestros alumnos nos siguen por allí. Nosotros a veces enviamos contenido, enlaces a otras partes, o sea, y no necesariamente tiene que ser con la estrategia tradicional de la computadora, sentados allí leyendo, investigando, ¿no? Sino que ahora si vemos que tenemos tantas alternativas como las redes sociales, que pienso que hacia allá tenemos que ir, bueno, hay que utilizarlas, ¿no? Hay que explotar ese nicho que cada vez está creciendo más y es uno de los más fuertes hoy día. O sea, es la principal herramienta de las redes sociales. Por supuesto, partir de allí. Claro. De esa afición también del venezolano al teléfono, a estar comunicado, y en especial en estos momentos que vivimos en el país. Y el adulto mayor, porque cuando hablamos de tecnología, generalmente pensamos en el niño, en el joven, pero el adulto mayor, ¿cómo queda en todo este proceso? Bueno, fíjate que la parte del adulto mayor, yo hablo con propiedad con mi suegra, ¿ok? Ella está muy conectada con su Twitter, con su Facebook, ¿ok? Tiene una tablet. Ella, después de hacer sus oficios diarios de la mañana tempranito, ella se sienta en su mueble y empieza a chequear todo su correo electrónico. Fíjate que la parte de alfabetización algunos los han tomado como que muy, muy importante y bueno, y se han dedicado a utilizar esas herramientas. Pero hay iniciativas formales para el adulto mayor dedicadas a... Bueno, en el caso de continuando con el proyecto que tengo bajo mi responsabilidad, allí también vuelvo a acotar que es niños, jóvenes, adultos y tercera edad. Muy bien. Para todos esos ámbitos, ¿ok? Entonces, hoy en día
el correo electrónico, mantenerse en contacto con las redes sociales es muy importante. Sin dejarlo. Mérito a la interacción social. Sí, claro, claro. Y es importante acotar de que, como dijimos anteriormente, es parte de las competencias ciudadanas, ¿no? El uso de la tecnología es parte de las competencias ciudadanas, no solamente para los adolescentes, los niños, sino todas las personas, incluyendo las personas de la tercera edad. Pero volviendo al punto de la alfabetización tecnológica y la necesidad que tenemos en el contexto venezolano, precisamente pues tenemos una necesidad primero de dotar suficientemente pues de los recursos a todas las escuelas, instituciones de educación. ¿No se ha hecho aún? Hay muchas iniciativas, se está haciendo inclusive, el Estado y el gobierno ha manifestado pues todas estas iniciativas, pero todavía digamos que los resultados habría que medirlos, ¿no? No me atrevo a dar afirmaciones y hacer juicios sobre la valoración de esos resultados, pero yo diría que desde mi apreciación personal pues todavía hace falta una dotación suficiente de todo el equipamiento necesario y sobre todo la capacitación a los docentes, la capacitación primeramente a los docentes de educación básica, educación diversificada, para que se le pueda dar el uso adecuado a la utilización de la tecnología. Y el otro punto importante es que en comparación, por ejemplo, con algunos países de Europa y algunos países hermanos, vecinos, el uso de la tecnología en el aula es parte de la legislación en el sistema educativo, es decir, no es algo que como se estila o se está estilando la práctica aquí en Venezuela, que tenemos una clase o 2 clases a la semana de computación, ¿verdad?, que está de alguna manera no tan vinculada con el quehacer dentro del aula de clase y a lo mejor no tan vinculada tampoco con las actividades que hace fuera de clase el niño o el adolescente en su proceso educativo, sino que tiene que estar vinculado internamente en el aula de clase. Y mucha de esa realidad obedece precisamente a que no tenemos de repente el equipamiento necesario. Entonces eso es parte de lo que tiene que ver con esa alfabetización tecnológica. Y la otra parte, pues la que involucra al sector universitario, o sea, darle respuesta el uso de las tecnologías ya desde el punto de vista profesional de cada una de las especialidades, de cada una de esas carreras que va a tener un papel específico dentro del desarrollo del país. Y ahí es donde entra el otro punto importante, ¿no? La pertinencia que deben tener el desarrollo de esas competencias en cada uno de esos profesionales, que ahora cada vez se está haciendo esas competencias tecnológicas se están convirtiendo en un eje totalmente transversal. Ya no podemos hablar de que vamos a estudiar el uso de alguna herramienta en un curso específico o una asignatura específica de un plan de estudio universitario, sino que estamos hablando de que esas herramientas están cambiando todo el tiempo. Versiones, nuevos programas, etcétera. Y no solamente el uso de las herramientas computacionales, estamos hablando de muchos otros tipos de tecnologías que también están involucradas en ese aprendizaje profesional de las personas, y no solamente en el área de ingeniería. Estamos hablando de todas las áreas, de todas las carreras que se desarrollan en las universidades. Claro, o sea, ya la competencia tecnológica o esa competencia la debe poseer el profesional de cualquier arista de la ciencia. Correcto. No solo de la ingeniería. Sí, es un eje que esa competencia tecnológica se ha convertido en un eje transversal. Lo que pasa es que la forma en que se ha integrado el desarrollo de esas competencias tecnológicas en los currículos y en los planes de estudio de las carreras universitarias es lo que todavía estamos trabajando. Todavía hace falta ese desarrollo de esa capacidad de innovación que tenga el docente, tanto en educación básica diversificada como en la educación superior, de poder generar nuevas estrategias, propiciar el desarrollo del potencial de cada uno de los estudiantes, donde cada uno tenga la alternativa, pueda manipular todas esas herramientas que él tiene al alcance, tecnológica, la universidad, su casa, sus propios equipos de computación en su casa, su conexión a internet, su comunidad, su sociedad, para ellos manipular y crear su propia estrategia de cómo se van a desarrollar como futuros profesionales. Correcto, y que no lo vea solo como una opción, sino como una necesidad. Correcto, sí, netamente. Y que tenga una pertinencia con lo que debe responder él como futuro profesional a la realidad del país en esa área específica donde él se debe desarrollar.
que es parte del otro tema que habíamos tocado. Sí, eso es importante. Muchos planes curriculares piensan que la inclusión de la tecnología en los planes de estudio se limita a los paquetes ofimáticos, es decir, saber escribir algo en el computador, saber presentar algo en el computador o sacar cuentas de la hoja de cálculo. O sea, yo creo que ese es un paradigma que hay que ir cambiando y trasladar al ámbito educativo lo que está ocurriendo en la sociedad en general. Tenemos 10 años de permeabilidad con las redes sociales y hay fenómenos interesantísimos allí. Claro, se está formando a un ciudadano más crítico que anteriormente no existía. Y tecnologías adaptadas a la realidad y a la realidad de nuestro país, que sabemos que es distinta a la de cualquier país, inclusive en el continente. Bien, vamos a hacer una pausa, pero en breve regresamos para ya finalizar este foro sobre las realidades sociales y en especial hoy estamos debatiendo el tema tecnológico con profesores de la Escuela de Diseño Gráfico y también de la Escuela de Ingeniería e Informática. Ya venimos. Estamos de regreso desde la Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín para continuar y ya, de hecho, este es nuestro último segmento del foro sobre los retos de la sociedad venezolana. Hoy hemos abordado el aspecto tecnológico. Quisiera, profesores, pedirles una conclusión. ¿Qué podemos aportar nosotros como docentes desde nuestra universidad a estos desafíos que afrontamos los venezolanos en el ámbito tecnológico? Comienzo con el profesor Giovanni Espósito. Bueno, los desafíos son muchos. Yo diría que el primero de ellos es la alfabetización tecnológica. O sea, realmente lograr a niveles, digamos, pertinentes con la realidad del país de lo que en el tema de la alfabetización tecnológica. El otro punto es la integración. Necesitamos integrar la universidad, la escuela, el Estado, el sector productivo para que realmente se produzca, no solamente en el tema tecnológico, que son herramientas para el trabajo, herramientas para el estudio, herramientas para la educación, herramientas para el ciudadano, sino también en todas las áreas de las necesidades y problemas que vive el país. Entonces, yo diría que el principal desafío es realmente lograr una independencia, una soberanía, una democracia en la producción de estos bienes y servicios, no solamente en el tema tecnológico, sino en todas las necesidades que estamos viviendo hoy día los venezolanos. Y que el Estado sea director de toda esta planificación, pero además que él garantice. Correcto, el Estado tiene que ser el primer tutor de ese proceso, el que dé la primera, ponga el primer pie. Pues. Yo diría pero no el único. Exacto, no el único, por supuesto que no. Muy bien, profesora. Tomen el reto, sigan, continúen, investiguen, no se queden allí. Traten siempre de buscar la herramienta de esa tecnología que tenemos allí a la mano, ¿ok? Celulares, cualquier dispositivo, y bueno, y mantenernos informados, que eso es tan importante. Y hoy en día, con lo que está ocurriendo en Venezuela, la información es punto clave. Profesor Claudio Ordóñez. Varios aspectos muy puntuales. A pesar de que hemos destacado el papel importante de la tecnología, creo que hay que evitar el tecnocentrismo. No tenemos por qué tampoco ahogarnos en que hay que utilizar o emplear o implementar la tecnología per se si no se sabe aplicar de manera para lograr efectos positivos. Otra cosa importante es tratar de que las redes sociales y la tecnología en general se utilice de una manera creativa. Creo que eso nos compete a todos los que laboramos en la docencia, hacer que nuestros estudiantes sean agentes de cambio y que de verdad buscar la manera de utilizar todas las herramientas que tenemos a nuestra mano de manera inteligente. Otra es evitar la infoxicación, ese término que ha surgido en los últimos tiempos de que nos ahogue la información gracias sobre todo a la utilización de la tecnología. Creo que un reto también importante, sobre todo de los centros educativos a todo nivel, es buscar la educación híbrida, es decir, involucrar a los estudiantes tanto en trabajos de campo como en labores colaborativas a través de las redes. Creo que es importante formar a nuestros estudiantes, que van a ser los profesionales del futuro, en generar contenidos, no necesariamente consumir contenidos,
Y creo que, bueno, hacia ahí debería apuntar todo. La producción intelectual en este campo. Por supuesto. Creo que en general la conclusión de todos estos puntos es que tiene que haber sobre todo un cambio a nivel de formación de los docentes. O sea, creo que si el progreso de un país se logra a través de la educación y de todos esos profesionales que egresan de nuestras aulas, creo que el cambio tiene que empezar por la casa y uno de esos cambios tiene que ser cambiar la mentalidad de los docentes en función de la tecnología. O sea, de allí parte todo. Bueno, yo en este aspecto soy bastante, veo la situación de una manera bastante positiva. Creo que hemos hecho muchos avances en cuanto a lo que es la información y la tecnología y cómo está llegando, sin embargo, nos falta muchísimo. ¿Okay? Y nosotros desde la universidad, por ejemplo, en particular yo con mis estudiantes siempre he tratado de fomentar el uso de todo aspecto tecnológico, pero como les digo, falta mucho, hay que perder ese miedo, tenemos que terminar de romper esa barrera, de saltar hacia esa tecnología que obviamente nos va a ayudar. Estamos en muy buen camino, creo que vamos en una dirección correcta. ¿Okay? Cada vez somos más críticos en cuanto a la información que tenemos, cada vez somos más conscientes, revisamos más, tenemos Twitter, leemos, participamos, pero todavía falta muchísimo más. Pero creo que vamos por un muy buen camino. Sí vamos a obtener los resultados que estamos persiguiendo. Esa es una buena noticia. Yo pienso que sí, yo lo veo de una forma bien positiva, porque si de repente mi mamá, que era una persona que no, el telefonito era algo muy clásico, muy limitado, ahora lo maneja mejor que yo y tiene Twitter y tiene Facebook y todos tenemos y lo vemos como cada vez en nuestra familia, todos tenemos grupos de WhatsApp, de las redes sociales. Yo pienso que sí, o sea, y nos notificamos eso, mira, está pasando esto en tal parte o en aquel lugar, y nos enteramos ya de manera más rápida que inclusive antes, ¿ok? Y como dice el profesor, utilizar las redes y los recursos que tenemos de manera creativa, pienso que tenemos que verlos desde el punto de vista lo más positivo posible, y creo que si miramos hacia atrás 20 años y vemos dónde estamos hoy, creo que tenemos que pensar que vamos en la dirección correcta, sobre todo desde el punto de vista de cómo los ciudadanos estamos utilizando nuestra tecnología. Y me atrevo a decir que 5 años atrás no se veía uso de las redes sociales y de la tecnología por parte de toda la población acá en nuestro país. Así es. Sí. Hace 3 años, yo creo, por ejemplo, Twitter, yo creo que hace 3 años es que ha tenido, y sobre todo en Venezuela con las circunstancias que tenemos, que oye, o sea, todo el mundo está ahí pendiente y todo el mundo tiene su cuenta de Twitter y todo el mundo sabe lo que es un retweet o algo como eso, ¿no? Y mucha gente ahora se le conoce por su arroba Mariela o por su arroba Infourbe, o sea, ya a veces hasta que hemos cambiado nuestra propia identidad por la identidad que tenemos en las redes, ¿no? Lo más importante de esto es que la gente ya perdió el miedo a expresarse, es decir, ya el ciudadano común es capaz de generar un contenido, una idea y lanzarla e incluso poder tener conversación con otras personas en el mundo virtual. Eso obviamente hace 10 años era prácticamente impensable, ¿no? La mayoría del ciudadano era simplemente un receptor de acciones, receptor de información, pero no la generaba, y creo que ahí está el verdadero cambio interesantísimo de la última década. Yo quiero agradecerles a los 4 por haberme acompañado el día de hoy, realmente muy interesante, útiles los aportes que han hecho a esta discusión, porque como yo decía al principio del espacio, nuestra intención como docentes universitarios es esa: propiciar el debate, el análisis de ideas que nos permitan lograr o coadyuvar en el desarrollo integral de nuestra nación. También quiero agradecer a las autoridades de la Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín por habernos facilitado estos espacios para realizar el foro sobre los retos de la realidad venezolana. Hoy abordamos el ámbito tecnológico. También quiero agradecer a todo el equipo del Centro de Producción Audiovisual de la URBE por hacer posible la realización de este programa. Pero en especial quiero agradecerles a ustedes que nos acompañaron. Gracias por su amable atención. Será hasta otra oportunidad.